Y estamos al habla con José Alfonso, especialista en inteligencia de Estados Unidos, y en más una oportunidad lo hemos entrevistado. En este 22 de noviembre, en esta hora, sería bueno conversar con él sobre Kennedy y su asesinato. Todavía sigue en la incógnita, aunque según se plantea, profesor, está cerca la verdad. ¿Usted lo cree? ¿Usted sabe algo sobre este tema tan delicado? Sí, el problema de la administración Kennedy, sobre todo los dos hermanos, es que Kennedy comete el error de meterse con los grandes intereses. Fundamentalmente, la Reserva Federal. ¿Por qué se mete? ¿Qué hace él para que la Reserva Federal, que es los grupos que quieren hacer el nuevo orden mundial, los Morgan, los Rothschild y los Rockefeller, ellos son los que controlan la moneda en Estados Unidos, porque el Banco Federal es quien la elabora y cobra, por supuesto, por elaborarla. Kennedy manda hacer una emisión de billetes fuera de la Reserva Federal, que circulan en internet, tienen precio en internet para los que les interesa la colección de billetes. Eso irrita mucho a ese grupo tan poderoso. Ese es un aspecto. El otro grupo que Kennedy irrita mucho es precisamente al complejo industrial militar. ¿Por qué lo irrita? Porque el complejo industrial militar tenía fabricado miles de helicópteros para cambiar la forma de transportarse de la caballería norteamericana. La caballería era la infantería norteamericana, y los tenía parados. Hay una famosa película de Mel Gibson, que es donde por primera vez se utilizan los helicópteros como medios de transporte de la infantería en lugar de los transportadores blindados. Entonces Kennedy no quería desarrollar la guerra de Vietnam. Fíjate, si tal es así, que a la muerte de Kennedy, esa misma noche o a la siguiente noche, el director de la CIA incrementa la estación CIA en Saigón para preparar la intervención de tropas norteamericanas en Vietnam del Sur. Esto lo publicamos, no es mío el trabajo, de otra gente que son analistas de inteligencia. Lo publicamos en quepasamayami.org, ahí lo pueden leer. Otro punto interesante, que los Kennedy también, a pesar de que recibieron el apoyo de la mafia de Chicago en las elecciones, el hermano empieza a perseguir a los elementos mafiosos. Ahora bien, el peso de esto, o de la parte operativa de la muerte de Kennedy, recae en la CIA. Esto es evidente que los halcones de la CIA están muy disgustados también con la administración y son el brazo operativo, o el brazo armado, como tú lo quieras denominar, que es el que se encarga de implementar su aniquilamiento. Entonces Kennedy era un patico feo no solamente para Cuba. No, en Cuba, en definitiva, a pesar de que Kennedy, contrario a lo que muchos piensan y se maneja en Miami, es manipulación de información lo que se hace en Miami por los grandes intereses del Partido Republicano. Había que transformar la mentalidad de los cubanos, que era tradicionalmente demócrata, porque venían desde Cuba, nunca fue republicana. Cuba siempre fue demócrata, con Grauson Martín, con Carlos Prío Socarrá, con las distintas administraciones antes de Fidel Castro. Pero lo cierto es que Fidel Castro estaba estableciendo, digamos, los vínculos, los puentes para establecer una relación, digamos, más coherente entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Cuba. Entonces, no, eso es real. O sea, en ese momento cuando asesinan a Kennedy. Sí, pero espérate, déjame explicarte algo. Kennedy hereda, porque la operación de Bahía de Cochinos, que no se llamó originalmente Bahía de Cochinos, sino Clenó, es una operación civil y no una operación militar. ¿Qué quiere decir una operación civil o paramilitar? Que era una operación de la CIA y no una operación del ejército norteamericano. Hace que nunca iban a haber intervenido tropas norteamericanas, porque no era el ejército norteamericano, el Estado Mayor Conjunto, quien mandó a diseñar la operación. Bien, Kennedy la hereda de Eisenhower. Bien, y quien hace la operación por parte de la CIA es un hombre que fue el mismo que la hizo contra Jacobo Arbenz. Guatemala. En Guatemala, que le funcionó. Pero Cuba no es Guatemala, fue el error de cálculo. Fidel en aquel momento gozaba de una gran simpatía. Ellos trataron de hacerla, están en documentos desclasificados de la biblioteca Dick Eisenhower. Déjame explicarte que cada presidente norteamericano, incluyendo el último que hubo, George W. Bush, tiene su biblioteca.
donde van su legado base a esa biblioteca en forma de documentos clasificados y desclasificados. La biblioteca de Eisenhower y la biblioteca John F. Kennedy tienen todos los documentos de Girón, muchos de ellos ya desclasificados. Entonces queda claro que realmente Cuba fue toda una manipulación a achacarle la muerte a Kennedy. Al revés. ¿Sí? Cuba, a pesar de que John F. Kennedy firma durante la crisis de los cohetes, no firmó, disculpa, es un acuerdo oral con Khrushchev, la no intervención armada de tropas norteamericanas en Cuba, fue el que más agredió a Cuba, que es contrario a lo que se dice en Miami, fue el que más planes de agresión tuvo y aniquilamiento físico de Fidel, del líder cubano, durante su mandato. Porque llegando al acuerdo con Khrushchev sobre que no van a haber botas norteamericanas en Cuba, firma el Plan Mangú. ¿Qué cosa es el Plan Mangú? El Plan Mangú es la mayor operación de la CIA en el exterior. La estación CIA que dirigió el Plan Mangú estaba radicada en la Universidad de Miami.